Muy buenos días, mi nombre es Jorge, soy un CM de la Federación Internacional de Ajedrez y en el día de hoy nos toca analizar una partida muy interesante desde el punto de vista de ataque, desde el punto de vista táctico. Los ataques generalmente ocurridos en el flanco de rey, tanto para un bando como el otro. Por eso esta partida es especialmente notable por la forma en que las blancas conducen dicho ataque y cómo al percatarse de esos detalles y, digamos, de cierta manera preparar la posición, ¿sí? Llevan con éxito la maniobra y el ataque ganador con suma precisión. Y bueno, obviamente las negras no supieron valorar como correspondía la situación y se encontraron en dicha situación, con lo cual estuvieron muy complicadas y bueno, no tuvieron más que hacer lo que podían para tratar de dilatar una derrota tan catastrófica debido a las jugadas superficiales que hicieron en la posición y que las blancas pudieron explotar a las mil maravillas, llevando al ataque y llevando el ataque a buen puerto, siendo uno de los modelos más conocidos de ataques en el flanco del rey y más brillantes, porque también en esta partida se va a exponer temas como el tema de material contratiempos y sobre todo el tema de extracción. El tema de extracción es un tema que hay que conocer cuando eres un jugador de ataque, sobre todo, porque eso es un tema o una maniobra donde el bando que realiza un ataque y sacrifica piezas, lo que hace justamente es una extracción del rey para exponerlo de su zona segura y así poder generar una posición ganadora o una red de mate. En este caso, las blancas lo hacen de forma espectacular y vamos a ver cómo fue la partida en sí. La partida es jugada por Edward Lasker, pariente lejano, amigo del campeón del mundo, Manuel Lasker, contra George Alan Thomas, un gran jugador de aquel tiempo, muy fuerte, también conocido en el ambiente del ajedrez. Y esta partida fue un juego casual, jugado en 1912 en Londres, y las blancas fueron conducidas por Edward Lasker y las negras por Alan Thomas. Además, no está a decir que Lasker, Edward, era un muy buen fuerte jugador de primera, un jugador muy destacado, y no era un jugador casual tampoco. Tenía su nivel. Fue varias veces campeón, creo que en Inglaterra, en los campeonatos regionales o campeonatos que él jugó en la zona que él solía vivir, así que no es poca cosa, y en esta partida lo demuestra siendo una partida inmortal que queda para el recuerdo de todos como una belleza de ataque hacia un flanco y un mate realmente excepcional dado al final de la partida. Las blancas, conducidas por Edward, comienzan con D4, ¿sí? Como siempre decimos, los movimientos de peones centrales, tratando de tomar las casillas centrales y, bueno, aprovechando el hecho de que uno es de blancas y mueve los peones al máximo casillero posible que pueda hacer para dominar tanto su posición, sus casillas, como las casillas del enemigo, ¿no? Las negras continúan con E6. Ya claramente estamos viendo que las negras están tratando de realizar su juego o llegar a posiciones que le gustan. Por eso no hacen la más natural caballo F6, por ejemplo, ¿sí? Intentando una ninzo india o ese tipo de cosas, o un D5. Lo más lógico que es justamente el enfrentamiento de un peón central con otro peón central. Y bueno, tratar de jugar una ortodoxa, una eslava. Bueno,
La cuestión es que a E6 las blancas juegan caballo F3, porque bueno, sigue los lineamientos del razonamiento natural. Saco mi caballo por F3, empiezo a hacerme fuerte en la casilla de 5, voy a tratar de enrocarme rápido lo más que pueda, y ya me estoy haciendo fuerte, como dijimos, en E5, y estoy molestando el futuro avance de ese peón para una futura ruptura. Las negras juegan F5, y acá está la idea que las negras tenían escondidas en la posición, ¿sí? Las negras se decantan o se deciden por jugar lo que se conoce en ajedrez como la defensa holandesa. La defensa holandesa, jugada por las negras, tiene como idea, porque según la estructura como la tiene realizada, su cadena de peones que apunta hacia este sector, como idea tiene generar en lo posible un ataque fuerte en el flanco del rey de las blancas, ¿sí? Por eso juegan la defensa holandesa, que tiene ese espíritu. Después la holandesa tiene espíritus más posicionales también, ¿sí? Pero veamos primero cómo se disponen las piezas para atacar. Generalmente en holandesa el negro juega caballo F6, P6, alfil B7, y ya vemos como las piezas empiezan a apuntar hacia el flanco del rey, seguido de alfil E7 o alfil D6, venido el caso con una 6, para que no me metan un caballo B5, en lo posible, o muchas veces la alfil sale por E7, pero bueno, las piezas van encaminadas, ¿no? Básicamente es esta línea con el roque y pasajes de torre y todas esas cosas, depende cómo el blanco juegue, si juega con fianchetto o juega con E3, pero bueno, básicamente la holandesa es eso, pero también tiene la variante posicional la holandesa, que es justamente caballo F6 y D5 entrando en un stonewall o muro de piedra, ¿sí? Con un bloqueo fuerte en el centro, y después también tratar de generar un ataque. Y bueno, desde ese punto de vista también tienen las opciones las negras para desarrollar su juego. Por eso estos sistemas hay que conocerlos y no hay que jugarlos a la ligera. La cuestión que a F5, después de haber hecho una breve explicación sobre los lineamientos de la holandesa, las blancas juegan caballo C3, desarrollo natural. Muchas veces se juega más C4, ya dijimos, para no dejar el peón en la casilla C2 y luego sacar el caballo. Bueno, recordemos que esto es una partida del 1912, o sea, caballo C3 también es natural, porque la idea de caballo C3 es justamente jugar E4, así como las negras buscan E5. Dijimos muchas veces que los bandos tienen que buscar poner un peón en D4 y en E4, porque eso maximiza todo, la pareja de alfiles, el dominio total del centro, las rupturas, todas esas cosas. Entonces, E4 es lo que amenazarían las blancas, y por eso juegan caballo C3. Y las negras juegan caballo F6 con toda la lógica del mundo, evitando E4 y sacando su caballo del flanco de rey. Hasta ahora las jugadas vienen siendo todas jugadas naturales, y cada uno tiene sus ventajas. Alfil G5 juega Edward Lasker, también es una jugada en la posición. Obviamente no quiere jugar con el alfil dentro de la cadena de peones, es mucho más agresivo sacar el alfil por G5. La idea es justamente luchar contra el dominio de las negras de la casilla E4, porque dijimos hace un momento que justamente toda estrategia de holandesa, en este caso de las negras, bueno, muchas veces jugar B6, alfil B7 e instalarme en E4 con un fuerte caballo. Entonces tenemos que luchar en lo posible para dificultar a las negras que lleven sus planes naturales, que son justamente hacerse fuerte en E4, el ataque y todas esas cosas. Por eso alfil G5 es una muy buena jugada. Que de paso hay que mencionar que justamente, pongámosle, no le tiene miedo al H6 el blanco, en el caso que fuera la jugada, porque inclusive, primero que son debilitamientos muy complicados, hay que tener mucho cuidado porque hay mucha táctica en esta línea, tanto para el blanco como para las negras. No tienen que descuidarse, las negras tienen que tener mucho cuidado. Esta diagonal es muy débil y muchas veces hay sacrificios, entradas de dama devastadoras. Y por otro lado,
obviamente también no le temería un alfil por caballo, entregando la pareja de alfiles al blanco, porque el blanco en sus peones centrales van a estar en negra, entonces la falencia y el alfil de negra está compensada por los mismos peones, por eso tampoco eso le molesta mucho al blanco, aparte que le quita el fuerte caballo de F6, que es el tema de la holandesa, meter un caballo en E4 muy fuerte. Por eso toda esta explicación explica por qué es muy buena alfil G5 y todo lo que implica esa jugada, no es una simple clavada justamente. Luego de alfil G5, las negras juegan alfil E7, tienen que terminar el desarrollo, ¿sí? Obviamente las blancas no van a comer a menos que le pregunten qué quieren hacer, pero las negras, con buen juicio y buen criterio, empiezan a sacar sus piezas para ponerse el rey en seguridad. Las blancas decidieron no esperar que las negras se enroquen y después les jueguen H6 para preguntarle a ver qué van a hacer, sino que deciden hacer alfil por F6 porque luego de alfil por F6, ¿sí?, existe la jugada de 4, como habíamos dicho también, que justamente es una gran ventaja tener los dos peones centrales arriba, porque abren mucho la posición y acentúan más las ventajas de espacio que las blancas tienen, ¿sí? Esta es otra opción que tenían las blancas en la holandesa, que justamente es clavar, comer y después jugar E4. La otra opción es quedarse con el alfil esperando que el negro haga algo, los amenace o no, y quedarnos con un peón en E3, jugando más restringido. Eduardo Lasker, que en su jugador de ataque decidió comer para abrir rápidamente el centro y empezar a inquietar la posición negra. Luego de E4, las negras deciden comer porque el enroque sería medio un poco inferior debido a que a peón por y alfil jaque, desarrollando el alfil rápidamente y luego de rey H8 enroque y nos enrocamos, ese alfil toma esa diagonal, ¿sí? Y hay temas de mate, cuidado con los famosos caballos G5 y dama H5 y todas esas cosas que ahora se pueden hacer porque hay un alfil, pero siempre, esos temas siempre existen y sobre todo la gran debilidad en la gran diagonal, que es A2 y G8. Estratégicamente no sería bueno esto. Por eso, las negras, ante esa situación, deben comer y a D por E4 sigue la jugada con captura en E4 con el caballo de C3, donde vemos como las blancas empiezan a situar mejor sus piezas debido a su plan elegido, ¿sí? Y se proponen ya, por ejemplo, solidificar el peón de 4 en lo posible, un plan sería C3, poniendo todos los peones en negras porque le falta el alfil de negras, ¿sí? Pero a su vez dándole juego a su alfil de blancas y posibles jugadas de alfil de 3 mirando H7 y todas esas cosas. La cuestión es que desde luego el caballo por E4, B6 es la jugada de las negras. Y bueno, ya estamos cayendo en situaciones donde incurrimos el retardo de planes que son esenciales, ¿sí? Como dijimos, B6 es un complemento de la holandesa. Justamente dijimos que las negras buscan un futuro ataque en el flanco de rey hacia las blancas con alfil B7. A su vez el alfil de B7 mira el punto E4, que había un caballo que antes se metía y ahora no está. Pero ¿qué pasa? Estamos dilatando el enroque y muchas veces ya hemos repetido que el enroque no se debe dilatar y en lo posible es una de las jugadas principales que uno tiene que hacer para luego jugar tranquilamente los planes que uno elija, si sean buenos o malos. Este error es muy común en los torneos de principiantes y jugadores que están comenzando y inclusive de algunos jugadores muy fuertes, como en este caso, que Thomas, en vez de enrocarse rápidamente, decide jugar B6. Y ya vamos a ver cómo Edward se las ingenia para empezar a sacar ventaja de la posición a raíz de esa imprecisión que parece superflua y que no afecta en nada a la posición de las negras. ¿Cómo hace esto Edward?
Bueno, nosotros mencionamos en un momento que siempre hay un pasaje de dama, debido a que esta diagonal H5-E8 se ve debilitada, y muchas veces debilitada a jugar H6 cuando estaba el alfil, como habíamos comentado antes. Pero inclusive si no estuviera el alfil, ese debilitamiento hay que tenerlo muy en cuenta, porque siempre hay la posibilidad de dar un jaque, ¿sí? Y si una pieza estuviera mirando esta casilla, una pieza blanca, se puede sacrificar, ¿sí? Y quedando en una posición más complicada donde le desarmamos toda la defensa al negro y con sacrificio de piezas podemos dar mate. Todo esto que estamos diciendo es para explicar la próxima jugada de las blancas y el por qué las blancas las hacen. ¿Cuál es la jugada de las blancas en este momento? Pues la jugada de las blancas es la brillante caballo E5. Brillante jugada porque, debido a la pérdida de tiempo con B6, las blancas ya empiezan a inquietar la posición del rey negro, y como dijimos, el rey tendría que haber estado enrocado para luego comenzar las acciones en distintas zonas del tablero. Pero como las negras dilatan esa situación y en el apuro de tratar de crear algún contrajuego, jugaron B6, pero se olvidan de que el rey en el medio puede ser castigado. ¿Por qué es muy fuerte caballo E5? Por lo que estábamos diciendo. Resulta que ahora hay una fuerte amenaza típica en esta posición contra la holandesa, que es luego de caballo E5 dama. Esta es la amenaza de las blancas, dama H5, ¿sí? Y es muy fuerte, ¿por qué? Porque si jugamos rey F8 nos juegan dama F7 mate, y si jugáramos caballo G6, G6, vendría caballo por G6 con un fuerte ataque y ataque de mate justamente, ¿sí? Esta posición está perdida para las negras justamente, ¿sí? No se puede comer, porque nos dan mate en pocas, o nos recuperan pieza o material y terminamos perdidos. Entonces, luego de caballo E5, las negras ahora se vieron obligadas a enrocar, debido a que el pasaje de la dama con jaque era muy fuerte, pero es muy distinta la situación, porque antes hubiéramos llegado a esta misma posición sin el caballo en E5, con el rey enrocado, y todas estas cosas el negro las hubiera evitado, ¿sí? Posiblemente con un D6 en un momento, para que el caballo no tenga esa casilla, o bueno, otro tipo de cosas. Pero como el negro jugó mal, el blanco se adelantó la situación, y ahora por más que se enroque, siguen habiendo las falencias, ¿sí? Los ataques al flanco de rey, la debilidad en la diagonal, cuidado con esa torre que está en el aire, y todas esas cosas hacen que las blancas tengan ventaja a pesar que tienen su rey sin enrocar. Por ello, luego del enroque, las blancas continúan con alfil de 3, y alfil de 3 no es un desarrollo común y corriente, es un desarrollo que está primero defendiendo el caballo de 4 por algún futuro ataque, y segundo, que ya está mirando la casilla H7, y muchas veces estas posiciones ameritan que el alfil vaya a 3 damas, porque es la pieza clave en toda posición en donde el negro, al dilatar su enroque y luego enrocarse tarde, permite que las blancas armen sus piezas de manera que puedan montar un ataque típico, característico, que hay que conocer, ¿sí? Y en lo posible, si lo detectamos, saberlo llevar adelante, y se puede llevar como corresponde. Por eso es muy bueno la jugada alfil de 3, ¿sí? Mirando esa casilla y preparando ya un ataque que, si las negras no juegan correctamente, van a sufrirlo de manera terrible. Luego de alfil de 3, las negras juegan alfil B7 y siguen con su planteamiento de desarrollar el alfil por la diagonal y sacar sus piezas del flanco de dama, pero no se están dando cuenta, se están exponiendo un ataque muy fuerte, ¿sí? En su flanco de rey. Las piezas están dispuestas para el ataque, y esto lo va a demostrar de manera excepcional Eduardo Lasker con sus siguientes jugadas. Como dijimos, dama H5 es una jugada muy importante en este tipo de posiciones, sobre todo en las holandesas y estructuras similares, porque es la jugada que hace Eduard Lasker, y no solo la hace para mirar los puntos débiles de las negras en el flanco de rey, ya sea las casillas blancas y todas esas cosas, sino que también saca su dama de forma activa para tratar de enrocarse largo o corto de acuerdo a la situación, y hay amenazas ya en el punto H7. Fíjense que si no estuviera el caballo en E4,
dama por h7 o alfil por h7 serían ganadoras. Entonces es una jugada muy fuerte que crea muchas amenazas, ¿sí? Y también cuidado con g6, porque siempre tenemos el sacrificio en g6 abriendo la posición, y bueno, nos van a dar mate de todo tipo o vamos a tener una gran compensación por la pieza sacrificada en el ataque a favor de las blancas. Por ello, dama h5 es una jugada muy fuerte que había que tener en cuenta, y las negras siguen jugando imprecisas, ¿sí? No se percatan de la situación y, habiendo muchas jugadas para hacer, hacen la jugada natural que es dama e7, que bueno, por empezar mira el punto g7, sigue mirando el alfil de f6 y planea, bueno, en un futuro jugar d6 expulsando el caballo, sacando su caballo y conectando las torres, que sería lo lógico en esta estructura de holandesa, pero el tema es que han incurrido en muchos errores estratégicos, pérdidas de tiempo, enroques demasiado dilatados, hechos a destiempo, con lo cual las blancas logran una buena posición con sus piezas, y ahora vamos a dar comienzo a una gran combinación producto de una gran comprensión táctica por parte de las blancas y que hizo que esta posición sea recordada como una gran posición de ataque en un flanco, en este caso el flanco de rey. ¿Cómo continúa la partida? Pensemos un ratito, observemos la posición, veamos que los caballos están fuertemente centralizados, hay muchas amenazas sobre h7, ¿sí? Tenemos la posibilidad de enrocarlos para seguir sacando las piezas, pero muchas veces ese tipo de detalles quizás no son tan necesarios porque, aunque parezca mentira, el rey blanco en el centro se encuentra más seguro que el rey negro en dicha casilla, porque es muy difícil atacar este rey que se encuentra en el centro, mientras que el rey negro está mirado por todas las piezas blancas, prácticamente las piezas menores, y se va a desencadenar una combinación ganadora producto de todo lo que estuvimos explicando. Por eso, ¿cuál es la jugada que hacen las blancas? La jugada que hacen las blancas es la brillante jugada dama por h7 jaque. Brillante jugada, 3 signos de admiración, una jugada que comienza a desmantelar el flanco del rey, producto de una serie de factores, y uno de los factores es justamente la destrucción del flanco del rey, la extracción del rey, porque el rey al comer la dama tiene que salir de su casilla segura. Después hay temas como jaques descubiertos, porque cuando el rey llega a comer la dama única, existe la jugada caballo por f6, otros 3 signos de admiración, porque damos un doble jaque y jaque descubierto al alfil, con lo cual vamos llevando a las negras de única en única. Por eso el tema de extracción del rey hay que conocerlo. En este caso el blanco lo está ejecutando a la perfección, debido a que luego de otra muy buena jugada caballo eje 4, seguimos sacando al rey de su posición defensiva, única rey g5, y luego de h4 jaque seguimos llevándole a una posición increíblemente inferior y sobre todo obligando a que ese rey se interne en el propio corazón de la posición blanca, una cosa increíble. Este es un gran ejemplo de extracción del rey, ¿sí? Y este jugador la está llevando a las mil maravillas y es un gran ejemplo y por eso es recordado en la literatura del ajedrez. Rey f4, tenemos que seguir huyendo de los jaques, pero a la vez vemos como el rey cada vez empieza a quedar cada vez más solo e indefenso, producto de las brillantes jugadas de las blancas, que no pierden ningún tiempo en aprovechar la mala posición. G3, otra muy buena jugada, ¿sí? Obligando a las negras a jugar rey f3, y ahora, luego de alfil e2, jaque, las negras no tienen más otra que jugar rey g2,
Y ahora viene un hermoso remate con la siguiente jugada: torre h2 y a rey g1 se termina la partida con la brillante rey d2 con mate con la torre en a1. Una brillante partida jugada por Edward Lasker, una partida muy conocida para los estudiosos del ajedrez posicional y del ajedrez clásico. Un gran ejemplo de ataque en el flanco del rey, sobre todo del tema de extracción, una pieza, en este caso el rey, y cómo fue llevado de manera magistral a una posición sin salvación, y coronar la partida con un hermoso mate jugando rey d2 sin tener la prioridad o el apuro de enrocarse, porque también podían haber jugado enroque largo, pero rey d2 le gustó mucho más a Edward Lasker, y nos regaló esta brillante partida.